Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el trabajo que tenemos previsto para hoy día. No sin antes comunicarles lo siguiente. El día jueves 25, ¿no? Mañana miércoles 24. El jueves 25 no vamos a tener actividad de clase debido a que estoy viajando a la ciudad de La Paz el miércoles en la noche. ¿Ya? Estoy yendo a atender unos asuntos de la Sociedad de Ingenieros y también unas reuniones con autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés, cuestiones de nuestra universidad en materia de investigación. Así que vamos a estar ausentes hasta el fin de semana. Con ustedes nos vamos a reencontrar el próximo día martes. ¿Sí? El próximo día martes seguramente vamos a fijar la fecha del primer examen. La idea es que hoy terminemos el avance de la unidad número 1 y es lo que se evalúa en el primer examen. Hoy terminamos y el martes fijamos fecha. De todas maneras, pueden ir ya ustedes preparándose, estudiando, repasando, todo lo que concierne a la fase previa de un examen. ¿Ya? Porque lo más probable, jóvenes, es que lo programemos para el próximo jueves. Y de hecho me animaría a decir que quede programado ya y así no perdemos más tiempo, ¿ya? Estoy hablando del, este jueves es 25, el jueves 2 de diciembre. Perdón, claro, jueves 2 de diciembre. Entonces pueden ir tomando notas, jóvenes. El jueves 2 de diciembre en el horario de clase va a ser el examen. Lo que necesito definir es si lo vamos a tomar presencial o lo vamos a tomar virtual. Eso lo tengo que averiguar todavía en la facultad cómo anda la situación. ¿Ya? Entonces, ustedes prepárense en cualquiera de las dos alternativas. Lo vamos a hacer el día jueves. ¿Ok? Ingeniero, buenas tardes. Se va a evaluar toda la unidad número 1. Es decir, localización y también distribución en planta. ¿Ok? Magne, ¿quería decir algo? Sí, lo que pasa es que el 1 tenemos examen de costos y el 30 otro examen, muy seguido los exámenes. ¿No será que no nos puede dar un poquito más de plazo, por favor? Si a mí me gustaría darles hasta después de carnaval más o menos, ¿no? Hay harto plazo, pero entienda, Magne, que estamos en horario de clase y el hecho que tenga un examen antes, un día antes y uno después, no significa absolutamente nada. Los exámenes finales van a ser mucho más seguidos todavía. Así que no es ningún impedimento el caso que usted nos expone. ¿Alguien más quiere consultar o manifestar algo? Bien. Ingeniero, entonces solo localización y distribución en planta, Chavarría, ¿verdad? no la escucho muy bien. Su volumen, revise, por favor. A ver. Sí, está bien. Ingeniero, ¿se escucha? Ahora sí, perfecto. Ya, solo estudiaríamos lo que es localización y distribución en planta, ¿verdad? Correcto, solamente es eso que hoy Bien, vamos a terminar. Bien. Estudiarlo. Bien, jóvenes, entremos en materia. Estamos en la recta final. Hoy tenemos que ver lo que es la distribución en planta por proceso. Ya hemos visto la distribución en planta por producto, ¿no? Ahora vamos a ver la otra alternativa que se tiene, que es la distribución por proceso. Se van a dar cuenta en la medida que vayamos explicando que hay una serie de diferencias, ¿ya? Entre este tipo de distribución y la distribución por producto que ya la hemos estudiado. En este caso, en esta distribución, se le concede máxima prioridad a la tarea o actividad.
Es decir, ya no se toma en cuenta como referencia el producto que se va a fabricar. Ahora lo que se toma como referencia, ya, para esta distribución es la tarea o la actividad. No existe un ordenamiento lógico secuencial de operaciones. Esa es la otra gran diferencia que hay con la distribución por producto. Aquí no va a existir, puede darse, no podemos eliminar completamente esa probabilidad. Puede darse de que haya un ordenamiento lógico secuencial, pero normalmente no es así. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Ya? Entonces no existe un ordenamiento lógico secuencial de operaciones. Y estas, es decir, las operaciones se realizan de acuerdo a las exigencias de los procesos existentes. ¿Ok? En cambio, en una distribución por producto, como vimos en su momento, necesariamente tiene que haber, ¿no es cierto?, un ordenamiento lógico secuencial de las operaciones. Es decir, hay una operación 1, operación 2, operación 3, operación 4 y así sucesivamente. En este caso de la distribución por proceso, eso puede obviarse. Las operaciones se pueden realizar en cualquier orden y en cualquier momento. Se utiliza cuando el producto no es estandarizado ni puede estandarizarse. Si ustedes recuerdan, en el caso de la distribución por producto, necesariamente el producto debe ser estandarizado. ¿Ok? Aquí no. La distribución por proceso se usa justamente en los casos, en las situaciones en que el producto no es estandarizado o no puede estandarizarse. O también cuando el volumen de trabajo semejante es bajo y en pocas cantidades. Todo lo contrario de la distribución por producto. La distribución por producto está pensada, está diseñada para grandes volúmenes de producción y para trabajos repetitivos, ¿se acuerdan? En este caso, no. Puede ser que el volumen de trabajo semejante sea bajo y lo que vayamos a producir lo hagamos en pocas cantidades. Es decir, estaríamos hablando de lotes de producción. ¿Sí? Entonces, ahí podemos encontrar, hasta aquí podemos encontrar una serie de características que hacen, digamos, útil la distribución por proceso y obviamente son características que diferencian a esta distribución de la distribución por producto. Entonces, acá nosotros podemos corroborar algo que ya se les ha manifestado. Los diferentes tipos de distribución no son comparables entre sí. Yo no puedo decir este tipo de distribución es mejor que este otro. En realidad no se da esa situación. Lo que pasa es que cada tipo de distribución es ideal y es aplicable para determinadas circunstancias. Donde no me funcione la distribución por producto, me tiene que funcionar una distribución por proceso o de repente una distribución por posición fija. ¿Ok? En este tipo de distribución, la producción se organiza por lotes, lo que les decía hace un momento, ¿no? Como ejemplo, podemos citar la fabricación de muebles, el trabajo que se desarrolla en los talleres de reparación de vehículos, las sucursales bancarias, etc. El personal y los equipos que realizan una misma función general se agrupan en una misma área. De ahí que estas distribuciones también sean denominadas por funciones. ¿Sí? La figura 4.2 nos muestra este tipo de arreglo para un proceso con 4 operaciones básicas. Antes de proceder con la figura, me gustaría un poco desarrollar la explicación con respecto a estos ejemplos. Si nosotros analizamos un taller de carpintería donde se fabrican muebles, cuando decimos muebles estamos hablando en plural. Ahí se van a fabricar catres, se van a fabricar sillas, se van a fabricar mesas, ¿no es cierto? Roperos, cómodas, todo tipo de muebles.
Pero ¿cómo es posible hacerlo? La clave está en organizar la producción tomando en cuenta los procesos y no los productos. Entonces, lo que yo voy a tener es una cantidad determinada de máquinas que cumplen funciones concretas y estas máquinas las voy a organizar agrupándolas por similitud de funciones. Entonces, voy a tener un área de cepilladoras, un área de sierras circulares, un área de tupíes, un área de taladradoras. ¿Me entienden? Entonces, con las mismas máquinas yo puedo fabricar diferentes tipos de muebles. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en un taller de reparación de vehículos? Lo mismo. Si estoy hablando de un taller de reparación de vehículos bien montado, completo, va a estar organizado por áreas de trabajo. Un área de pintura, por ejemplo, de chaperío y pintura. Un área de reparación de motores. Otra área de reparación de sistemas de frenos. ¿Sí? Otra área de reparación de sistemas de dirección. Otra área donde se repara solo las transmisiones. Entonces, en cada una de estas áreas voy a tener equipos, voy a tener máquinas y fundamentalmente herramientas características para cada una de estas reparaciones que se va a ejecutar. ¿Y qué va a pasar con el personal? Los mecánicos que reparan cajas automáticas, por ejemplo, sistemas de transmisión, no reparan motores porque ya es un nivel de especialización. O el técnico que hace chaperío y pintura tampoco va a reparar sistemas de dirección. ¿Me entienden? Entonces, esos son los ejemplos clásicos de cómo se organizan los talleres de acuerdo a las funciones que se van a ejecutar. Y quizás les resulte mucho más visible en una sucursal bancaria. Cuando ustedes ingresan a una sucursal bancaria, se van a dar cuenta que prácticamente todas tienen un mismo tipo de distribución. ¿Qué es lo que podemos identificar casi de manera inmediata cuando ingresamos a una sucursal bancaria? Lo primero que vamos a identificar es un área donde están las cajas, ¿no es cierto? Y donde están las cajas, las ventanillas de caja, están los cajeros. Y en las cajas yo puedo realizar una serie de operaciones, ¿no? Desde realizar depósitos, pagar servicios básicos, puedo realizar transferencias, puedo retirar dinero, ¿verdad? Es decir, hay una serie de funciones que están bien definidas para el área de cajas. Pero hay otra área que normalmente está conformada por una serie de escritorios donde hay personas trabajando, que es lo que se le llama plataforma. Y ahí tengo al jefe de la agencia y los ejecutivos de cuenta. ¿Cuáles son las funciones que se ejecutan en esta área de plataforma con los ejecutivos de cuenta? Ahí yo ya puedo recurrir si, por ejemplo, estoy interesado en obtener un crédito, porque ellos me van a explicar qué tipos de créditos tienen, ¿no es cierto?, disponibles para ofrecerme, en qué condiciones, es decir, a cuánto tiempo de plazo, con qué tasa de interés, me pueden proporcionar los requisitos que yo necesito presentar para acceder a ese crédito, ¿me entienden? O de repente puedo también ejecutar otro tipo de transacciones que son características de plataforma, ¿no? Entonces, en toda sucursal bancaria vamos a identificar básicamente esas dos grandes áreas. Y como podrán ver ustedes, o como habrán podido evidenciar ustedes cuando han entrado a un banco, estas áreas están muy separadas y muy diferenciadas una de la otra. ¿Sí? Esos son los ejemplos clásicos de distribuciones por proceso, que reciben también el nombre de distribuciones por funciones. Ahora sí, que ya se han explicado los ejemplos, veamos lo que nos plantea la figura 4.2, donde nos muestra este tipo de arreglo para un proceso con 4 operaciones básicas. Y aquí tenemos. En esta parte nosotros podemos ver la operación 1, máquinas tipo A.
¿no? Esta representación gráfica hace referencia a que se trata de 3 máquinas exactamente idénticas entre sí. La operación 2 va a constar de las máquinas tipo B, también 3 máquinas. Luego tenemos la operación 3 con otras 3 máquinas, operación 4 con 2 máquinas. Y entonces, ¿dónde comienza la secuencia? Por acá ingresan los materiales, pasa por la operación 1, 2, 3, 4. Hasta aquí esto sería una distribución de tipo lineal por producto. Pero resulta que al ser por proceso, ya puede ingresar el material para su transformación en la operación 1, pero si en la operación 2 las máquinas están muy ocupadas con materiales en proceso o de repente presentan averías o fallas de funcionamiento, entonces podríamos pensar en derivar las piezas ya en proceso de fabricación de la operación 1 directo a la operación 3. Y luego podemos volver tranquilamente a la operación 2 para continuar finalmente con la operación 4. Esa es la gran ventaja de una distribución por proceso. En una distribución por producto hemos visto que eso es prácticamente imposible, ¿no? Porque ahí se tiene que dar la secuencia lógica. Operación 1, siguiente operación 2, siguiente operación 3, siguiente operación 4 y las operaciones que hay. Entonces, la ruta del material en proceso de fabricación siempre va a ser la misma. Aquí no. Aquí hay un poco más de flexibilidad en ese sentido. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, una preguntita nomás. En la diapositiva 58, creo que dijo que para grandes volúmenes, este de proceso no es, ¿no? No. Para grandes volúmenes de producción se utiliza la distribución por producto. Por producto, ¿no? Eso nomás era para aclararlo. Gracias, Sí. gracias. Esta distribución por proceso es ideal para pequeñas cantidades, es decir, aquí la producción se organiza por lotes. Entonces, si volvemos al ejemplo de los muebles, por ejemplo, usted puede fabricar un lote de sillas, por ejemplo. 1 o 2 días de trabajo. Otros 2 días puede cambiar y decir, vamos a fabricar las mesas. Entonces, fabrican lotes pequeños. ¿Me entiende? No es una producción continua y permanente de un mismo producto. Acá puedo fabricar una diversidad de productos con mucha mayor flexibilidad. ¿Cuáles son las ventajas de la distribución por proceso? Lo que acabo de mencionar, mayor flexibilidad para ejecutar trabajos. Se adapta fácilmente a una demanda intermitente, ¿no? Variación de los programas de producción, así como a los cambios en las secuencias de operación. Ustedes deben estudiar, me imagino que en mercadotecnia, los conceptos de demanda, ¿no? ¿Por qué es importante determinar la demanda? Porque en función de eso yo puedo planificar mi producción. Es decir, puedo elaborar los programas de producción. Y cuando hablo de una demanda intermitente, ¿a qué me estoy refiriendo concretamente? Me estoy refiriendo al hecho de que en algunos casos, algunos productos no tienen una demanda constante. Si yo tomo como unidad temporal una semana o un mes, quiere decir que en esa semana o en ese mes no siempre voy a tener la misma cantidad de demanda de un producto. La demanda intermitente quiere decir que en un momento puede haber demanda y en otro momento no hay demanda. Por lo tanto, necesito organizar mi producción con un esquema, con un modelo que me dé esa flexibilidad. Y como podemos apreciar, el tipo de distribución que se ajusta para esta necesidad es la distribución por proceso. Por eso, una de sus ventajas es la mayor flexibilidad para ejecutar los trabajos. También puedo absorber los cambios en la secuencia de operación, ¿no? No siempre va a ser la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, N, sino que de la operación 1 yo puedo ir a la
3, puedo ir a la 4, la 5, volver a la 2. Es decir, eso dependerá de lo que estemos fabricando. Otra ventaja que se puede mencionar es el hecho de que el personal es más adiestrado, ¿sí? En este tipo de distribución, debido a la gran flexibilidad de adaptarse a los cambios. Esta distribución permite que el operario se haga conocedor de un mayor número de tareas en una misma función, ¿sí? Facilitando su adiestramiento. Entonces, aquí el trabajador es capaz, es competente para realizar una diversidad de tareas o de funciones. No es el caso de la distribución por producto, donde el trabajador o el operario solo realiza una tarea o una función. Otra ventaja que se puede mencionar es que hay una menor inversión en máquinas, ¿sí? Con esta distribución se logra una mejor y mayor utilización de la maquinaria, lo que permitirá reducir las inversiones en este sentido, a la vez que reduce el tiempo de ocio de las personas. Lo que sucede, jóvenes, es que en este tipo de distribución trabajamos con máquinas, y voy a usar este término que espero que lo entiendan. Podemos decir que se trata de máquinas mucho más versátiles que las máquinas que se utilizan en la distribución por producto. ¿Qué quiere decir versátil? Quiere decir que con la misma máquina yo puedo ejecutar una gama más amplia de operaciones. Ustedes cursan una materia que se llama tecnología mecánica. Ahí ven los fundamentos de las máquinas herramientas, por ejemplo. Tornos, fresadoras, cepilladoras, rectificadoras. De ese tipo de máquinas estoy hablando. Con un torno yo puedo ejecutar muchísimas operaciones. Con una fresadora lo mismo. Pero si ya hablo yo de mortajadoras, si hablo de punzonadoras, si hablo de mandrinadoras, esas máquinas son más especializadas. Ya no son versátiles porque ejecutan una o en su caso 2 operaciones y nada más. ¿Ya? Entonces, ese detalle de que nosotros podemos realizar muchas operaciones con una misma máquina va a permitir que realicemos una menor inversión en máquinas. ¿Ya? Una menor inversión en máquinas. Otra ventaja es que se mantiene la continuidad. Las operaciones de todo el sistema de producción no se ven interrumpidas en su totalidad en caso de averías de una máquina, ausencia de personal o escasez de material. Este es el gran defecto y el gran problema y la gran debilidad que tenemos en una distribución lineal o por producto. Aquí no. La continuidad se garantiza. Supónganse que nosotros estamos en una secuencia de fabricación y estoy en la operación número 2, en una distribución lineal o por producto, los materiales tendrían que pasar a la operación número 3. Pero en esta distribución no necesariamente. Si las máquinas de la operación 3 están fuera de servicio o el personal no está disponible, yo tranquilamente puedo redireccionar el material a una operación siguiente, a la 4 o a la 5, habrá que ver. Luego puedo completar la operación 3, cuando la máquina esté en condiciones óptimas de funcionamiento o cuando el personal esté disponible. Eso quiere decir que mi proceso de fabricación de todas maneras no se va a detener. No se va a detener porque va a poder continuar con otra operación. Finalmente, la última ventaja tiene que ver con el hecho de que se reduce la insatisfacción y desmotivación de la mano de obra. Esto se debe fundamentalmente a que se presenta mayor incentivo para el individuo en lo que se refiere a elevar el nivel de su producción. Si ustedes recuerdan,
cuando hablábamos de la distribución lineal en cadena o por producto, los operarios tenían mucha desmotivación, mucho aburrimiento, ¿no? Pues siempre ejecutaban la misma actividad o la misma tarea o la misma función. En cambio aquí no. Esa insatisfacción y esa desmotivación de la mano de obra se ve reducida. ¿Ok? Pero así como tenemos ventajas, también tenemos algunas desventajas en la distribución por proceso. ¿Alguien quiere decir Ingeniero, algo? una duda. Ahí, Adelante. yo, ahí en el incentivo, ¿cada cuánto tiempo se le realiza un incentivo al personal? No hay ¿cómo le puedo decir? Una lógica o una fórmula que nos permita calcular el tiempo. Cuando hablamos de incentivo, acá estamos hablando, decimos presenta mayor incentivo para el individuo en lo que se refiere a elevar el nivel de su producción. Pero eso es un incentivo más intrínseco de la persona. No estamos haciendo referencia a los incentivos que puede brindar la empresa para mejorar los volúmenes de producción. Eso es otra cosa, ¿sí? Cuando hablamos de los incentivos que otorga la empresa, ahí se puede definir una política a partir de la gerencia y de recursos humanos de decir, por ejemplo, no asignar un salario total fijo, sino que una parte del salario puede ser el 50% de fijo y el otro 50% lo hacemos flotante en función del volumen de producción que alcance la mano de obra. En ese caso podemos decir entonces que el incentivo es mensual, pero si usted ve conveniente puede hacer incentivos trimestrales, semestrales. Esa es una cuestión que se tiene que analizar en cada caso y ver qué es lo más aconsejable. ¿Ok? Entonces, no puedo decirle tal periodo de tiempo el ideal para esos incentivos. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha. Perfecto. Bien. Entonces decíamos, así como hay ventajas, también hay desventajas de la distribución por proceso. La primera desventaja es que hay mayor manipulación de materiales. Debido a la diversidad de flujo que existe para los diferentes productos, es posible que uno de los productos recorra distancias ya recorridas, es decir, mayor manejo de materiales. Claro, esta es una consecuencia inevitable de no tener una secuencia lógica de las operaciones. ¿Sí? Es una consecuencia lógica. Entonces, esa es la primera desventaja. Hay mayor manipulación de materiales. Los materiales que ya recorrieron un cierto tramo puede que vuelvan a recorrerlo. ¿Ya? Segundo, control de producción difícil y complicado. Es necesario una atención minuciosa para coordinar la labor. La falta de control mecánico sobre el orden de sucesión de las operaciones significa empleo de órdenes de movimientos y la pérdida o retraso posible de trabajos al tenerse que desplazar de un departamento a otro. Claro, si el flujo de trabajo no va a seguir una misma ruta, entonces obviamente que se me va a dificultar el poder controlar la producción, ¿no? Entonces, tengo que ver alternativas que me permitan realizar ese control en las mejores condiciones posibles. Tercer desventaja, el entrenamiento es limitado. El entrenamiento de los operarios es bastante difícil, ya que estos se especializan en una sola área para hacer diversidad de operaciones. Si hablo del sector mecánico, yo voy a tener un área de soldadura,
Pero en el área de soldadura hay diferentes operaciones y los técnicos tienen que saber ejecutarlas todas. Si estoy hablando en el área de máquinas y herramientas, igual. El operario tiene que saber operar un torno, una fresadora, una cepilladora, una rectificadora, una taladradora, ¿no? Entonces, eso como que limita el entrenamiento, ¿no? Y lo vuelve un poco más complejo. Hay una cuarta desventaja que tiene que ver con la mayor superficie de suelo ocupada. Mayor espaciamiento entre equipos, es decir, las separaciones son mayores. O entre departamentos, lo cual requiere a su vez mayor cantidad de pasillos. Y si voy a requerir mayor cantidad de pasillos, entonces las naves industriales se tienen que dimensionar mucho más grandes. Y construir naves más grandes es también más costo. Entonces, a eso se refiere esta desventaja de la mayor superficie de suelo ocupada. Hay otra desventaja que tiene que ver con el mayor tiempo total de fabricación. En el caso de la distribución por producto, ese tiempo de fabricación se puede estandarizar y se puede determinar con mucha precisión cuál es el tiempo ideal de fabricación. Acá no. Acá los tiempos son mayores y son mucho más oscilantes en términos de su valor. Debido a las necesidades de transporte y porque el trabajo deben llevarse de un departamento a otro antes de que sea necesario, con objeto de evitar que las máquinas se detengan, eso me hace que pueda duplicar y en algunos casos triplicar mis desplazamientos por manejo de materiales. Y eso implica tiempo y los tiempos se van sumando. Entonces, en total voy a tener mayor tiempo de fabricación. Finalmente, se puede dar la acumulación de trabajo. ¿A qué se refiere esta desventaja de la acumulación de trabajo? Hay mayor cantidad de productos en proceso, ¿sí? Lo cual trae consigo la formación de cuellos de botella. En algunos departamentos. Entonces, tenemos que ser capaces de poder controlar estos cuellos de botella, evitando que se acumulen los trabajos en ciertos departamentos o en ciertas estaciones de trabajo o en ciertas máquinas. Para eso yo tengo que pensar muy bien cuál va a ser la secuencia de operaciones y si veo que no me funciona, la tengo que cambiar esa secuencia. No nos olvidemos que esta distribución por proceso me permite cambiar la secuencia. En una distribución por producto, eso sería prácticamente imposible. ¿Ok? Eso entonces con respecto a la distribución por proceso. Ahora vamos a ver el último tipo de distribución. Antes de entrar en lo que es la distribución en planta por posición fija, debo decirles que la distribución por producto y la distribución por proceso son las dos que podrían ser compatibles y se podrían combinar. En cambio, esta distribución en planta por posición fija, se van a dar cuenta que es muy específica, muy concreta. Entonces, se aplica solamente en ciertas circunstancias y no tiene ninguna posibilidad de combinarse, si fuese necesario, con una distribución, ya sea por proceso o ya sea por producto. ¿Ya? Eso debe quedar claramente establecido. Bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una distribución en planta por posición fija? Este tipo de distribución es apropiada cuando no es posible mover el producto, ¿ya? ¿Y a qué se puede deber que no podamos mover el producto? Esto se puede deber a su peso, al tamaño que tiene, a la forma, al volumen o alguna característica particular que lo impida. ¿Sí? Entonces, si el producto que estamos fabricando es demasiado pesado, es muy grande, su forma es muy complicada o es muy voluminoso,
o posee alguna otra característica en particular que me impide moverlo, entonces difícilmente yo puedo pensar fabricar ese producto con las dos primeras distribuciones que hemos estudiado. Es decir, la distribución por producto o la distribución por proceso. Entonces, esta situación ocasiona que el material base o principal componente del producto final permanezca inmóvil, permanezca estático, si ustedes quieren, en una posición determinada. De forma que los elementos que sufren los desplazamientos son el personal, la maquinaria, las herramientas y los diversos materiales que no son necesarios en la elaboración del producto, ¿no? Como lo son los clientes. Entonces, aquí estamos, jóvenes, ante una situación en la que el producto, debido a su tamaño, debido a su peso, debido a su forma, a su volumen o alguna otra característica que posee, no es posible mover. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, esta situación va a ocasionar que el material base o principal componente del producto final permanezca inmóvil durante todo el proceso de fabricación. Todo lo anterior ocasiona que el resultado de la distribución se limite, en la mayoría de los casos, a la colocación de los diversos materiales y equipos alrededor de la ubicación del proyecto y a la programación de las actividades. Se utiliza cuando existe gran dificultad de mover el producto o cuando se fabrica un solo tipo de sistema con gran variedad en los requerimientos. También cuando el volumen de producción es bajo, escuchen bien esto, cuando el volumen de producción es bajo, pero el volumen en dinero es alto. Por ejemplo, ¿qué se fabrica bajo esta forma de distribución? La distribución por posición fija. Se fabrican las turbinas hidroeléctricas. Esto se aplica a la industria aeronáutica para fabricar aviones y también en la industria naviera para fabricar grandes embarcaciones. ¿Cómo se construye un barco? ¿Cómo se construye un avión o una aeronave? ¿Cómo se construye una turbina? Es bajo este esquema de una distribución en planta por posición. Imagínense ustedes un avión, a ver, el más pequeño, un 727 serie 200 de Boeing en una línea de montaje automotriz. Imposible. Es muy grande, muy pesado, es muy voluminoso para que se lo pueda fabricar en una línea de montaje. Entonces, ¿dónde se fabrican los aviones? En los hangares, ¿no? Se tiene todo el fuselaje o la parte principal sobre la cual se le va añadiendo los diferentes componentes. Y entonces, ¿quiénes se van moviendo? Se va moviendo la mano de obra, se van moviendo los equipos, las herramientas, las máquinas y los diversos componentes que voy a ensamblar o voy a hacer el montaje en el cuerpo o en el bastidor principal, ya sea de un avión, una aeronave, o ya sea de un navío o de un buque de carga o de pasajeros. ¿Se imaginan un buque de carga, un buque de pasajeros? Pretender fabricarlo en una línea de montaje es imposible. No habría forma de desplazarlo. Entonces, para esas situaciones, al igual que la fabricación de las turbinas, ¿ya? Se recurre a este tipo de distribución que se llama distribución en planta por posición fija. Ahora entenderán ustedes del por qué lleva ese nombre. ¿Quién va en posición fija? El objeto, el producto que estamos fabricando. ¿Por qué tiene que quedar en posición fija? Porque no es posible moverlo debido a su peso, debido a su tamaño o debido a su volumen. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta?
Ingeniero, y hay en eso que algunos elementos que ocupan por lo menos una embarcación o un avión que se producen por producto, ¿no implican acá? Por lo menos un ejemplo de rodamientos, yo creo que todas las maquinarias ocupan y eso se produce por producto. Ah, claro, correcto. El rodamiento, a ver, ustedes llevan elementos de máquina. Los Sí. rodamientos son los elementos más estandarizados que hay, entonces se fabrican en una configuración por producto. Pero aquí estamos hablando de fabricar o construir barcos, de construir aviones, turbinas eléctricas. Si usted se refiere a que también llevan rodamientos, sí. Entonces voy a traer el rodamiento o los rodamientos para hacer el montaje donde corresponde. Pero el cuerpo principal del barco, de la aeronave, ese no se va a mover por el peso que tiene, por el tamaño que tiene o por el volumen que tiene. De eso estamos hablando. Pero los elementos accesorios sí se van a mover conjuntamente con la mano de obra, conjuntamente con las herramientas y con los equipos. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las ventajas de la distribución por posición fija? Primero, vamos a tener menores costos por manejo de materiales. Reduce el manejo de la pieza mayor, ¿sí? O prácticamente se elimina, ¿no? A pesar de que aumenta la cantidad de piezas a trasladar al punto de montaje. Ahí están las piezas que vamos a trasladar al punto de montaje. Rodamientos, poleas, transmisiones, todo lo que sea necesario. Segundo, permite el trabajo simultáneo. Esta es una gran ventaja. Permite que operarios altamente, aquí hay un error, joven, y voy a aprovechar ahora de corregir. Altamente calificados. Ya no es clasificados. Espérenme un ratito. De una vez lo corrijo porque si no, se queda otra vez así. Calificados. A ver, ahora les vuelvo a compartir y vamos a ver que ya esté correcto. Ahora sí, ¿no? Calificados. Entonces, ¿a qué se refiere los trabajos simultáneos? Permite que operarios altamente calificados completen sus trabajos en un punto y hace recaer sobre un trabajador o un equipo de montaje la responsabilidad en cuanto a la calidad. Quiere decir que se pueden encarar diversas operaciones de manera simultánea, de manera conjunta, si ustedes quieren al mismo tiempo. Obviamente, ejecutando los controles de calidad en cada una de las operaciones. Además, vamos a tener una alta flexibilidad de operaciones. Permite cambios frecuentes en el producto o productos diseñados y en la secuencia de operaciones. No requiere de una ingeniería de distribución muy organizada ni costosa. Un planning de producción ni precauciones contra las interrupciones en la continuidad del trabajo. Es decir, esta es de las tres distribuciones la más flexible que puede existir. Finalmente, hay una diversificación de productos. Se adapta a gran variedad de productos y a los cambios intermitentes en su demanda, ¿no? Ojo, cuando dice diversidad de productos dentro de una misma naturaleza de productos, ¿no? Si mencionamos a la fábrica Boeing en Estados Unidos, ¿qué fabrica Boeing? Aeronaves.
pero no todas las aeronaves que fabrican son exactamente iguales. Varían en el diseño, varían en el tamaño, pero todas se pueden fabricar bajo este tipo de distribución. A eso se refiere. ¿Cuáles son las desventajas de la distribución por posición fija? Primero, vamos a tener altos costos de inventario. Los costos de inventario de productos en proceso son altos debido al alto costo del producto terminado. Hay una regla fundamental que ustedes ya han debido aprender. Mientras menos inventario tengamos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque no tengo dinero estacionado en los estantes del almacén, ¿verdad? Pero en este caso, eso es prácticamente inevitable. Y vamos a mencionar un solo componente en la fabricación de aeronaves. ¿Cuál es el elemento de propulsión que se utiliza en las aeronaves? Son las turbinas. ¿Ustedes se imaginan cuánto es el costo de una turbina? Es exorbitante. ¿Cuánto llega a costar un avión? El monto es excesivamente grande. Entonces, sí o sí, yo tengo que tener turbinas almacenadas para que cuando llegue el momento preciso de hacer el montaje, yo pueda recurrir al almacén y traerla y hacer el montaje. O sea, no hay manera de que yo quiera programar y decir, tal día, tal hora se va a hacer el montaje de turbinas, yo las voy a pedir a fábrica para que lleguen justo en ese preciso instante. ¿Me entienden? Entonces, no hay forma. Yo voy a tener que pagar al proveedor que me entregue las turbinas y tenerlas almacenadas un par de días. Y como su costo es tan elevado, ahí tengo mucho dinero invertido. Por eso dice altos costos del inventario. También tenemos altos costos de inversión. Requiere el uso de máquinas de propósitos especiales con gran tiempo de ocio. Imagínense la cantidad de máquinas muy especializadas que utilizamos en estas fabricaciones, que cuando terminaron de hacer las operaciones para las cuales fueron diseñadas, va a permanecer ociosa un largo periodo de tiempo. Pero así es este tipo de industria. No hay alternativa de subsanar esa situación. Hay una baja utilización de las máquinas. Es decir, la tasa de utilización de la maquinaria en este tipo de industrias con una distribución por posición fija es de las más bajas que hay, debido a los bajos volúmenes de producción. Ustedes no se imaginan la cantidad de automóviles que se fabrican en un día en una planta automotriz en Japón. Pero no se fabrica la misma cantidad de aviones. ¿Entienden? Difícil configurar un avión en un día. A eso se refiere. Debido a los bajos volúmenes de producción. Claro, los volúmenes de producción son muy bajos, pero lo que se está fabricando es bastante caro. ¿Se dan cuenta? Ese es el detalle. Mano de obra costosa, debido a la naturaleza altamente especializada en las actividades desarrolladas. Yo acá necesito ingenieros muy calificados en sistemas hidráulicos, ingenieros para sistemas electrónicos, ingenieros muy capacitados para la parte eléctrica, para el montaje mecánico. Entonces, esa mano de obra es muy costosa. No puedo comparar sus costos con la industria automotriz o con la fabricación de productos convencionales. Finalmente, es muy sensitivo a los cambios. ¿Por qué? Porque debido a la naturaleza misma de los productos, bajo volumen de producción y altos costos de los recursos de producción. Fabrico 2, 3 aviones en un mes, pero ¿cuánto cuesta en dinero esos 2 o 3 aviones? A eso se refiere cuando dice que es muy sensitivo a los cambios. Entonces, jóvenes, con esto concluimos la unidad 1, que tenía que ver con, primero, la localización y finalmente la distribución. Entonces ya hemos coordinado todos los aspectos. Acá termina la unidad 1. Hasta acá se hace la evaluación del primer parcial. Y en materia de avance
vamos a entrar en la clase que corresponda, en la siguiente clase, a la unidad número 2, que tiene que ver con manejo de materiales. Les voy a habilitar esa presentación para que ya ustedes también la puedan ir viendo en nuestra aula virtual de Classroom y puedan ir un poquito empapándose, interiorizándose de qué se trata, ¿no? Siempre es bueno antes de escuchar la explicación correspondiente. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente Ingeniero. semana, ¿ya? De Ingeniero, acuerdo a disculpe. todo lo que hemos planificado. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Una consulta más, ingeniero, disculpe. Adelante. ¿Y los estadios pertenecen a esta distribución de posición fija? La construcción de los estadios. Sí. Sí, por supuesto, pero no solamente de los estadios. Si usted se fija cómo se construyen los puentes, cómo se construyen los edificios. Hoy en día en Santa Cruz tenemos una muy activa y dinámica actividad de construcción de edificios para condominios y para otros fines. Todo eso se ajusta a una distribución por posición fija, ¿sí? Puentes, estadios, coliseos, edificios, todo lo que sea de gran envergadura, ¿no? Que sea muy grande, muy voluminoso, muy pesado, difícil de mover. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del ejemplo que usted plantea, Rodrigo? Todos los materiales los tengo que llevar al lugar donde se está construyendo el estadio, ¿no? Árido, cemento, agua, ladrillo, todo. La mano de obra se mueve alrededor de la estructura mayor que se la va configurando etapa por etapa. Entonces, la respuesta es sí. Los estadios se construyen, ¿ya? Al igual que los puentes, que los edificios, que las naves industriales inclusive, bajo este esquema de una distribución por posición fija. Y disculpe, escuché datos que los estadios de Qatar que se está construyendo son desmontables y que se pueden transportar a otro país de cualquier, o sea, a otro país y se puede armar y sigue perteneciendo a esta distribución. Correcto, correcto. Sin hablar de cosas que no están en nuestra realidad, como los estadios de Qatar, que dicho sea de paso, son un sueño desde el punto de vista tecnológico y de la tecnología que se aplica. Hablemos de naves industriales. Las naves industriales nosotros las construimos bajo dos premisas. Podemos hacer un enclave fijo de las naves industriales, es decir, que para que no se muevan nunca y permanezcan siempre en el lugar, pero también puedo hacer construcción de naves industriales portátiles. Es decir, toda la base va a ser empernada con elementos roscados. Entonces, en un determinado momento, si nosotros por alguna necesidad necesitamos trasladar esa nave industrial a otro lugar, lo único que tengo que hacer es aflojar los elementos roscados, producir el desmontaje, y esto se va a desmontar en pequeñas partes. Ya vamos a ver cuando veamos estructuras, que esto es como configurar un rompecabezas. Una estructura mayor en realidad es un conjunto de pequeños elementos estructurales. Entonces yo puedo desmontarlo todo, trasladarlo a otro lugar y volver a hacer el montaje. Pero vuelvo a repetir, igual se hace bajo el esquema de una configuración de posición fija. ¿Me entienden? Igual se procede. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Perfecto. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Chao, chao, chao.